Evangelio de hoy. Lunes, 11 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 22 al 27. En aquel tiempo, mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Él contestó: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús se adelantó a hablarle, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, ve al mar, echa un anzuelo. Y el primer pez que pesques, ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino hacia la cruz, anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. En este pasaje del Evangelio de San Mateo, encontramos a Jesús haciendo un anuncio profundo a sus discípulos. Es un momento crucial en su ministerio. Un momento en el que Jesús les revela con claridad el destino que le espera, la pasión, la muerte y la resurrección. Este anuncio, que ocurre mientras Jesús continúa su camino hacia Jerusalén, muestra no solo la realidad de su misión, sino también el sacrificio que está por venir. El primer aspecto relevante de este pasaje es el hecho de que Jesús habla sin ambigüedades de su sufrimiento. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Estas palabras dejan claro que su misión no es una misión de gloria terrenal, sino una misión redentora que pasa por el sufrimiento y la muerte. Jesús, en su profundo amor por la humanidad, sabe que su sacrificio es necesario para la salvación de todos. A pesar de que Jesús les está revelando algo tan impactante y doloroso, la respuesta de los discípulos es la incredulidad. Se entristecieron en gran manera. Este versículo resalta la dificultad que los discípulos tienen para comprender el destino de Jesús. Algo que se repite a lo largo de los evangelios. La idea de un Mesías sufriente era completamente ajena a sus expectativas. Ellos esperaban un líder que liberara a Israel de la opresión romana, pero Jesús les habla de un Mesías que, en lugar de tomar el poder terrenal, va a entregarse y sufrir en silencio. La dificultad de comprender el plan divino, el choque de expectativas. La tristeza de los discípulos refleja también una profunda confusión y desconcierto. Ellos no entienden cómo el reino de Dios, que habían esperado con tanto fervor, puede llegar a través del sufrimiento. Esta incomprensión es una respuesta humana natural, ya que los planes de Dios muchas veces no coinciden con nuestros propios deseos y expectativas. Las respuestas divinas, en ocasiones, nos desconciertan, y los caminos de Dios no siempre son fáciles de comprender. El anuncio de la pasión de Jesús se sitúa en un contexto donde los discípulos ya habían sido testigos de milagros extraordinarios, de sanaciones, exorcismos y multiplicación de panes.
Sin embargo, todavía no lograban comprender que el verdadero poder de Jesús no se encontraba en su capacidad de hacer milagros, sino en su amor y sacrificio. Este es un tema recurrente a lo largo de los Evangelios, donde se pone de manifiesto que el reino de Dios es muy diferente a lo que la humanidad podría esperar. El impuesto del templo, lección sobre la autoridad y el servir. En los versículos posteriores, el pasaje aborda un tema aparentemente menos trascendental, pero igualmente significativo. El impuesto del templo. Cuando se acercan a Pedro para preguntarle si su maestro paga el tributo al templo, la pregunta parece ser más bien una cuestión legal o una costumbre religiosa. El tributo al templo era un impuesto que los judíos debían pagar para el mantenimiento del templo en Jerusalén. Un acto que tenía un profundo significado religioso. La pregunta que surge es si Jesús, al ser un líder religioso y espiritual, debería estar sujeto a este impuesto. La respuesta de Jesús a esta pregunta, sin embargo, es una lección sobre su autoridad y su identidad. Jesús le pregunta a Pedro: ¿de quién son los reyes de la tierra los tributos y el censo? Esta pregunta refleja una enseñanza profunda. Los reyes y gobernantes de la tierra cobran tributos a sus súbditos, pero no a sus propios hijos. Jesús, en este sentido, afirma que, como hijo de Dios, no está obligado a pagar el impuesto del templo, pues Él es el rey de ese templo, y todo el templo le pertenece. Sin embargo, Jesús no utiliza esta libertad como una ocasión para eximir a sí mismo de la responsabilidad social o para rechazar la autoridad religiosa. Al contrario, Él muestra su humildad y su disposición a someterse a las normas y costumbres establecidas. Para no escandalizarlos, ve al mar y tira un anzuelo. Jesús les pide a Pedro que, aunque él tiene el derecho de no pagar el tributo, lo haga para evitar causar un escándalo innecesario. Esta enseñanza sobre la sumisión a las autoridades terrenales, incluso cuando se tiene autoridad divina, es un claro testimonio de cómo Jesús vivió con humildad y respeto por el orden establecido. El significado del tributo, la humildad de Jesús y la obediencia. El hecho de que Jesús pague el tributo, a pesar de no estar obligado a hacerlo, es una lección profunda sobre la humildad y la obediencia. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, Él no rechaza las responsabilidades humanas, ni hace alarde de su posición divina. En su humildad, Él demuestra que, incluso en las cuestiones terrenales, se debe actuar con respeto y responsabilidad. Esto tiene un paralelo con su vida entera, en la que se somete a la voluntad de su Padre, a pesar de ser plenamente consciente de su divinidad. Este acto también resalta la naturaleza del reino de Dios. A pesar de ser un reino celestial, Jesús demuestra que la vida en el reino no está exenta de responsabilidades terrenales y humanas. Al cumplir con las normas establecidas por las autoridades humanas, Jesús nos enseña a vivir en el mundo con una actitud de respeto y obediencia, sin perder de vista nuestra identidad espiritual. La obediencia y la humildad, modelos para los discípulos. La obediencia de Jesús al pagar el tributo al templo no solo es un acto de humildad, sino también una forma de modela para sus discípulos cómo deben vivir en el mundo.
Los discípulos, como seguidores de Cristo, también están llamados a vivir en el mundo con humildad, obedeciendo las normas terrenales y sirviendo a los demás sin perder de vista su identidad como hijos de Dios. La vida cristiana no es una invitación a aislarse de la sociedad, sino a transformarla desde dentro, actuando con amor, respeto y responsabilidad. El acto de pagar el tributo también nos muestra que el cristiano no está exento de las responsabilidades sociales y civiles. Jesús no nos llama a rechazar el mundo o a desentendernos de los problemas sociales, sino a ser un modelo de cómo vivir en él, sin caer en el egoísmo o el orgullo. La vida cristiana es, en este sentido, una vida de equilibrio, donde se honra a Dios en todas las dimensiones de la existencia, incluso en los aspectos más cotidianos de la vida. La providencia de Dios, el milagro en el mar. Otro aspecto significativo de este pasaje es el milagro que Jesús realiza para que Pedro pague el tributo. Jesús le dice a Pedro que vaya al mar, eche un anzuelo, y que el primer pez que saque tendrá en su boca una moneda suficiente para pagar el tributo. Este milagro es una manifestación de la providencia de Dios, que provee de manera asombrosa en los momentos de necesidad. Este milagro también muestra la relación entre la fe y la acción. Pedro es invitado a confiar en las palabras de Jesús y a actuar en consecuencia, sin cuestionar cómo sucederá el milagro. Este acto de fe se ve recompensado con la provisión divina, que no solo cumple con la necesidad inmediata de pagar el tributo, sino que también fortalece la confianza de Pedro en la capacidad de Jesús para proveer en todos los aspectos de la vida. La enseñanza final, fe y responsabilidad en el mundo. En última instancia, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en el mundo. Jesús, al revelarnos el destino de su pasión y muerte, nos muestra que el reino de Dios no es un reino de gloria terrenal, sino uno de sacrificio y servicio. Al mismo tiempo, nos llama a vivir con responsabilidad, obedeciendo las normas y autoridades terrenales, pero sin perder de vista nuestra identidad divina. La vida cristiana es una vida de equilibrio, donde se es consciente de nuestra naturaleza divina y humana, y se busca vivir con humildad, obediencia y fe. Jesús, en su ejemplo, nos invita a ser testigos de su amor y sacrificio, no solo en lo espiritual, sino también en lo cotidiano. Al vivir con fe, esperanza y responsabilidad, podemos ser agentes de transformación en el mundo, construyendo un reino de justicia, paz y amor. El reino de Dios y la dimensión cotidiana de la fe. A través de este pasaje, Jesús nos recuerda que el reino de Dios no es solo una realidad distante o futura, sino una realidad presente que debe afectar todos los aspectos de nuestra vida diaria. Aunque el plan divino de salvación es eterno, las implicaciones de vivir en el reino son profundamente prácticas y están vinculadas a nuestra experiencia cotidiana. Jesús, al enfrentar la necesidad del tributo del templo, nos enseña que vivir de acuerdo con los principios del reino no significa desentenderse de las responsabilidades terrenales, sino vivir conforme a esos principios dentro del mundo. Esto implica que no estamos llamados
a una vida de aislamiento o rechazo de las normas establecidas, sino a transformarlas desde adentro, con el poder del amor y la humildad. Ser miembros del reino de Dios significa que nuestra vida en la sociedad debe reflejar los valores que Dios enseña: justicia, paz, compasión y humildad. Vivir como ciudadanos del reino implica ser responsables y obedientes, sin perder nunca de vista nuestra verdadera patria celestial. La confianza en la providencia divina, más allá de las preocupaciones materiales. La manera en que Jesús provee la moneda para el tributo a través del milagro del pez es un recordatorio de que Dios cuida de nosotros, incluso en los aspectos más prácticos de la vida. Este milagro, aunque aparentemente pequeño y casi insignificante, revela una lección profunda. La providencia divina no está limitada a las grandes necesidades espirituales o de salvación, sino que también se extiende a los detalles cotidianos de nuestra vida. Cuando Pedro tira el anzuelo y encuentra la moneda en el pez, es una clara señal de que Dios es capaz de proveer incluso para las necesidades más inesperadas. En este gesto divino, Jesús también nos enseña a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no sabemos cómo se resolverán nuestras preocupaciones materiales. La vida cristiana, por tanto, no se trata de vivir con ansiedad sobre el futuro, sino de tener fe en que Dios proveerá lo necesario en el momento adecuado, tal como lo hizo en esta ocasión. Este acto de confianza en la providencia divina invita a los discípulos a liberar su ansiedad, a soltar el control y a reconocer que Dios cuida de sus hijos en todos los aspectos de la vida. Este acto de fe no significa una renuncia a la responsabilidad personal, sino una entrega confiada a que Dios guiará nuestros pasos y suplirá nuestras necesidades cuando las cosas se pongan difíciles. El modelo de humildad en la respuesta de Jesús. La humildad de Jesús al cumplir con el tributo del templo, a pesar de no ser necesario para él, es uno de los aspectos más poderosos de este pasaje. Jesús, quien tiene todo el derecho de no someterse a esta obligación, elige hacerlo para evitar causar división o escándalo entre sus seguidores. Esta actitud de humildad revela la profundidad del amor de Jesús, quien no solo predica la humildad, sino que la vive en su vida cotidiana. La humildad de Jesús no es un gesto superficial, sino una enseñanza profunda sobre cómo los cristianos deben vivir en el mundo. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación personal o el poder, sino en la capacidad de servir, de ceder, de actuar en favor del bienestar de los demás. Al someterse a la norma del tributo, Jesús modela para sus discípulos cómo deben comportarse, incluso cuando tienen la libertad de actuar de otra manera. La conexión entre lo espiritual y lo temporal, una lección de integración. Una de las lecciones más relevantes que este pasaje nos ofrece es la integración entre lo espiritual y lo temporal. Jesús no ve una desconexión entre su misión divina y las obligaciones humanas, sino que vive ambas de manera coherente. Él muestra que el cristiano no debe ver su fe como algo que solo se vive en momentos aislados de oración oculto, sino como algo que permea todas las áreas de la vida.
incluidas las responsabilidades civiles, sociales y económicas. En el mundo actual, a menudo caemos en la tentación de separar lo espiritual de lo material, de ver la vida religiosa como una esfera separada de las demás. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir de manera coherente, integrando nuestra fe con las exigencias de la vida cotidiana. El pago del tributo al templo es un ejemplo de cómo, al vivir nuestra fe, debemos cumplir con nuestras responsabilidades sociales y políticas, actuando siempre con justicia y amor, sin importar el campo en el que estemos. La fuerza del testimonio cristiano, vivir según el Evangelio en el mundo actual. Este pasaje nos recuerda que vivir conforme al Evangelio no es solo un acto de oración, sino también de testimonio activo en el mundo. La humildad, la obediencia, la generosidad y la confianza en la providencia de Dios son todos aspectos que deben ser vividos y reflejados en nuestro testimonio cristiano diario. Cuando actuamos con estas virtudes, estamos dando testimonio del reino de Dios, mostrando con nuestra vida que el Evangelio tiene poder para transformar nuestra realidad cotidiana. Jesús, en su humildad al pagar el tributo, y en su fe en la providencia divina, nos invita a seguir su ejemplo en el mundo. Vivir de acuerdo con los principios del reino significa ser un testimonio vivo de la bondad de Dios, mostrando que, aunque vivimos en un mundo marcado por la lucha y el sufrimiento, la verdadera paz y esperanza se encuentran en vivir con fe y obediencia a Dios. La profundidad del sacrificio de Jesús. La revelación de Jesús sobre su pasión, muerte y resurrección no solo sirve para preparar a los discípulos para lo que está por venir, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio. Jesús sabía perfectamente que su misión no era cómoda ni fácil, era su decisión de caminar hacia la cruz. Fue una elección deliberada, motivada por un amor incondicional hacia la humanidad. Este sacrificio es la base misma del reino de Dios, y su naturaleza es completamente diferente a lo que los discípulos o el pueblo esperaban. Jesús no solo sacrificó su vida por amor, sino que con ello mostró la verdadera esencia del amor. Un amor que no busca gloria ni reconocimiento, sino que se da de manera desinteresada por el bien de los demás. Este sacrificio tiene implicaciones directas para cada cristiano. Nos invita a comprender que, para seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras expectativas, a nuestros planes personales y a nuestras comodidades. El seguimiento de Jesús exige sacrificio. Pero este sacrificio, aunque doloroso, es el camino a la vida verdadera. En el contexto de nuestras vidas diarias, esto puede traducirse en pequeñas renuncias y esfuerzos, pero también en momentos de gran entrega, que nos invitan a ser más como Cristo. La vida cristiana no es una vida de consumismo y egoísmo, sino una vida de entrega y servicio, modelada por el sacrificio de Jesús. La esperanza de la resurrección. Aunque el anuncio de la muerte de Jesús puede ser devastador y doloroso para sus discípulos, también es seguido por una promesa de esperanza, la resurrección. Jesús no solo habla de su sufrimiento, sino que anticipa su victoria sobre la muerte.
Esta esperanza en la resurrección es central para el cristianismo, porque nos recuerda que el sufrimiento y la muerte no son el fin, sino que hay una nueva vida que se ofrece a través de Cristo. La resurrección no solo se refiere a un evento futuro, sino a una nueva forma de vida, que ya comienza en nosotros desde el momento en que decidimos seguir a Jesús. El mensaje de la resurrección es una invitación a vivir con esperanza, incluso en medio del sufrimiento. No importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentemos. La resurrección nos enseña que el final no es la muerte, sino la vida eterna. Esta esperanza debe ser el motor que nos impulsa en nuestras luchas diarias, recordándonos que, como cristianos, nuestra vida está marcada por una promesa que trasciende las dificultades temporales. La resurrección de Cristo nos da la certeza de que el mal y la muerte no tienen la última palabra, sino que la vida y el amor de Dios prevalecerán. El valor de la obediencia al plan divino. La obediencia de Jesús al plan divino es una de las características más poderosas de su vida. A pesar de conocer el sufrimiento que le esperaba, Jesús se somete a la voluntad del Padre. Este acto de obediencia no fue una sumisión ciega, sino una entrega consciente y voluntaria por amor a la humanidad. Jesús no elige la cruz por obligación, sino por amor, sabiendo que, a través de su sufrimiento, la humanidad podría ser redimida. Este tipo de obediencia es radicalmente diferente a la obediencia que a menudo experimentamos en nuestras vidas. La obediencia de Jesús es un modelo para nosotros, pues nos invita a someternos a los planes divinos incluso cuando no comprendemos completamente por qué suceden ciertas cosas. Muchas veces, la vida cristiana requiere que confiemos en los planes de Dios, incluso cuando esos planes no coinciden con nuestras expectativas. La obediencia a Dios no siempre significa hacer lo que nos resulta fácil o cómodo, sino hacer lo que Él nos pide, confiando en que su voluntad es perfecta y está llena de amor. La justicia y la misericordia, un equilibrio perfecto. En la enseñanza de Jesús sobre el tributo al templo, encontramos un equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. Jesús, en su posición de Hijo de Dios, podría haberse exento del impuesto, pero elige pagar para evitar causar escándalos o disputas innecesarias. Este acto demuestra que la justicia divina no está separada de la misericordia. Al contrario, ambas se complementan. Jesús es justo en su cumplimiento de las leyes, pero también es misericordioso al no querer dar motivo de conflicto con los líderes religiosos o los discípulos. La justicia de Dios se manifiesta en que Él siempre actúa conforme a su voluntad, mientras que su misericordia se extiende a aquellos que, como nosotros, no siempre comprenden su plan. La vida cristiana está llamada a reflejar este equilibrio. Actuar con justicia en todas las áreas de nuestra vida, pero hacerlo siempre con misericordia y compasión. La justicia sin misericordia es cruel, y la misericordia sin justicia es permisiva. El cristiano está llamado a vivir con un sentido de justicia, que no rechace la misericordia, sino que las integre, para crear un mundo más justo y lleno de amor. El testimonio de la generosidad de Jesús. La generosidad de Jesús se ve también en la forma en que Él responde a las necesidades de los demás.
En el caso del tributo, Jesús no solo proporciona una respuesta práctica, sino que también muestra cómo se debe vivir con generosidad, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento, y sin que el cumplimiento de las normas sea un acto de egoísmo. Al proveer para el tributo de manera milagrosa, Jesús demuestra que la generosidad no se limita a lo material, sino que también se extiende a lo espiritual. El acto de generosidad de Jesús nos invita a vivir de manera similar, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. En nuestras vidas cotidianas, podemos ser generosos, no solo con nuestros bienes materiales, sino también con nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro amor. La generosidad cristiana no es solo dar lo que nos sobra, sino dar lo que necesitamos, sacrificándonos por el bienestar de los demás. Este tipo de generosidad es el reflejo del amor de Dios, que se da sin medida a la humanidad, viviendo la fe con responsabilidad y acción. La fe cristiana no es una fe pasiva. Es una fe que se vive activamente en todas las áreas de la vida. Jesús, al pagar el tributo y realizar el milagro del pez, nos muestra cómo vivir nuestra fe con responsabilidad. No es suficiente con creer en Dios. También debemos actuar de acuerdo con esa fe, cumpliendo con nuestras responsabilidades en la sociedad y en la iglesia. Vivir la fe es una llamada a tomar acción en el mundo, a ser testigos del amor de Dios a través de nuestras obras. Vivir con fe y responsabilidad implica actuar con conciencia, sabiendo que cada acción tiene una repercusión en los demás. Al ser responsables en nuestras obligaciones, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, estamos reflejando la imagen de Dios en el mundo. La fe activa es una fe que transforma el mundo, que va más allá de los pensamientos y deseos, y se convierte en acciones concretas, que muestran el amor y la justicia de Dios. El significado de ser testigos de la esperanza cristiana. A través del sacrificio de Jesús, la resurrección y los milagros que realiza, Él nos invita a ser testigos de la esperanza cristiana. En un mundo marcado por el sufrimiento y el caos, la esperanza cristiana no es una esperanza vaga o pasiva, sino una esperanza basada en la certeza de la resurrección de Cristo, que da vida eterna. Al ser testigos de esta esperanza, estamos llamados a compartirla con los demás, a vivirla de manera que otros puedan ver el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Ser testigos de la esperanza cristiana es vivir con una perspectiva que va más allá de las circunstancias temporales. Aunque enfrentemos sufrimiento o dificultades, debemos vivir con la certeza de que la resurrección es nuestra realidad final. Esta esperanza debe ser visible en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra actitud. Ser cristiano implica ser un testigo activo de que, incluso en medio del sufrimiento, hay una esperanza eterna que nos sostiene. La providencia divina en medio de la adversidad. Un aspecto fascinante del Evangelio de hoy es cómo, incluso en los momentos de aparente dificultad, Dios provee. Jesús, al realizar el milagro de la moneda en el pez, nos enseña que nuestras necesidades no son un obstáculo para su poder. Muchas veces nos sentimos limitados por las circunstancias que nos rodean, pensando que lo que necesitamos no está a nuestro alcance.
Sin embargo, este milagro es un recordatorio de que Dios nunca deja desamparado a su pueblo, y que Él puede proveer incluso en las situaciones más inesperadas. En la vida cristiana, es común que enfrentemos dificultades y pruebas. Pero este pasaje nos anima a mantener nuestra fe firme, sabiendo que, aunque no comprendamos cómo o cuándo, Dios es capaz de proveer lo que necesitamos. La fe cristiana no es simplemente una fe que espera lo posible, sino una fe que confía en lo imposible. La moneda en la boca del pez es una invitación a ver más allá de lo visible, a creer en la providencia activa de Dios que se manifiesta en los detalles de nuestra vida. La humildad en la obediencia, un testimonio para el mundo. Jesús, al pagar el tributo, no solo nos muestra la obediencia, sino también la humildad radical que debe caracterizar a todo discípulo. Aunque no tenía obligación de hacerlo, decide pagar el tributo para evitar causar ofensa. Este acto de humildad y servicio es un ejemplo para todos los cristianos, ya que vivimos en un mundo donde la exaltación personal y el orgullo son a menudo considerados virtudes. Sin embargo, en el reino de Dios, la verdadera grandeza viene del servicio, de hacer lo que es necesario aunque no tengamos que hacerlo. El cristiano está llamado a vivir en humildad, no buscando privilegios, sino estando dispuesto a sacrificarse por los demás. Este acto de Jesús de pagar un tributo que no le era necesario, nos enseña a no aferrarnos a nuestros derechos, sino a buscar siempre el bien común y la unidad en la comunidad. La humildad no es debilidad, sino una fortaleza que se muestra a través de la disposición a vivir según la voluntad de Dios, aún en las circunstancias más sencillas de la vida diaria. La lección del servicio, Jesús, el siervo del reino. El Evangelio de hoy también resalta la profunda relación entre el servicio y la grandeza. Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Al pagar el tributo, Él sigue demostrando su disposición para someterse a las autoridades humanas por el bien de todos. Este acto nos recuerda que la vida cristiana no se trata de buscar ventajas personales, sino de servir a los demás, de poner las necesidades del prójimo por encima de las nuestras. A menudo nos preguntamos cómo vivir según los ideales cristianos en un mundo que valora tanto el éxito y el reconocimiento. Jesús, con su ejemplo, nos muestra que el verdadero liderazgo y la verdadera grandeza en el reino de Dios no se alcanzan mediante el poder o el dominio, sino a través de la humildad, el sacrificio y el servicio. Para seguir a Jesús, necesitamos abrazar el servicio como el medio por el cual Dios nos transforma y transforma al mundo a nuestro alrededor. Vivir con fe activa, el testimonio del milagro cotidiano. El milagro de la moneda en el pez es también un recordatorio de que nuestra fe debe ser activa. No se trata solo de esperar pasivamente que Dios nos resuelva los problemas, sino de trabajar con fe, actuar con esperanza y vivir con confianza en su provisión. Pedro no solo esperaba que algo sucediera, sino que tomó acción, siguiendo la instrucción de Jesús y confiando en que el resultado sería el que Dios había planeado. Así también en nuestra vida diaria, muchas veces Dios nos invita a dar un paso de fe, aunque no veamos el camino claro. El cristiano está llamado a trabajar
En colaboración con la gracia divina, a confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero también a tomar la iniciativa y ser proactivos en nuestra vida de fe. La fe activa es aquella que no se limita a esperar respuestas milagrosas, sino que se muestra en acción y obediencia diaria. La responsabilidad del discípulo, vivir conforme a la voluntad de Dios. El acto de Jesús de pagar el tributo es también una lección sobre la responsabilidad del discípulo. Aunque Jesús tenía el poder y la autoridad para excusarse de muchas reglas, Él se somete a ellas por amor a Dios y a las personas que lo rodean. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros a las responsabilidades que nos da la vida. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir según la voluntad de Dios, no solo en los aspectos espirituales de nuestra vida, sino también en los aspectos prácticos y cotidianos. Esto significa que nuestra fe debe integrarse en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la familia y el trabajo, hasta nuestras relaciones y compromisos sociales. Jesús nos enseña que la obediencia a Dios no es algo que solo se haga en momentos de oración o culto, sino que se extiende a cada acción diaria. El misterio de la obediencia de Jesús. La obediencia de Jesús, aun sabiendo el sufrimiento que le esperaba, es un profundo misterio que desafía nuestra comprensión humana. A menudo, en nuestra vida cotidiana, luchamos con el concepto de obediencia, especialmente cuando se nos pide algo que va en contra de nuestros deseos o comodidades. Sin embargo, Jesús, al cumplir la voluntad del Padre, nos enseña que la obediencia no es simplemente cumplir con una orden, sino entregarse completamente al plan divino, aun cuando ese plan implique sacrificios. El camino hacia la cruz, en su obediencia, revela un amor inmenso por la humanidad. Un amor que se entrega sin esperar nada a cambio. El misterio aquí radica en que la obediencia de Jesús, lejos de ser una imposición, es un acto libre y amoroso. Jesús no obedece por obligación, sino porque su amor por el Padre y por nosotros lo lleva a aceptar la cruz como el único camino para la salvación. Esto invita a cada cristiano a reflexionar sobre cómo viven su obediencia a Dios. ¿Es nuestra obediencia un acto de amor y entrega? ¿O simplemente una acción realizada por costumbre o por miedo? Jesús nos muestra que la verdadera obediencia es aquella que surge del amor, de la confianza plena en que los planes de Dios son siempre buenos, aunque no siempre los entendamos. La fe en los momentos de confusión. La tristeza y la confusión de los discípulos, que no entendían lo que Jesús les estaba diciendo acerca de su muerte, son una manifestación de lo difícil que es comprender los caminos de Dios en momentos de crisis. Cuando Jesús habla de su pasión, los discípulos se sienten perdidos, porque su visión del Mesías no incluye sufrimiento ni sacrificio. Aquí, los discípulos representan a muchos de nosotros cuando, en medio de las dificultades, no logramos comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos con la incógnita de por qué Dios permite ciertos sufrimientos, o por qué su voluntad no coincide con nuestras expectativas. Este momento de confusión de los discípulos es una invitación para cada cristiano a tener fe incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo.
La fe verdadera no se trata de comprender todo lo que Dios hace, sino de confiar plenamente en Él, sabiendo que, aunque no veamos el cuadro completo, Él siempre actúa con sabiduría y amor. Jesús, en su humanidad, también experimentó la incomprensión de sus amigos más cercanos, lo cual hace aún más potente su sacrificio. Lo hizo por amor, incluso cuando no fue comprendido. La fe en tiempos de confusión es un acto de rendición y confianza en que, al final, Dios tiene un propósito perfecto para todo. El desafío de vivir sin apegos materiales. Otro tema profundo en este pasaje es el vínculo entre lo material y lo espiritual. El pago del tributo al templo, aunque de una manera milagrosa, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los bienes materiales. Jesús, al ser el Hijo de Dios, no está obligado a pagar el tributo, pero aún así decide hacerlo para evitar causar escándalos. Este acto de humildad y desprendimiento nos desafía a vivir sin apegarnos demasiado a lo material, a ser conscientes de que nuestras posesiones no definen nuestra identidad, ni nuestra relación con Dios. La vida cristiana implica un desprendimiento de lo terrenal, un rechazo a la idea de que nuestras riquezas o logros nos otorgan valor o poder. Jesús muestra que el valor de una persona no se encuentra en lo que posee, sino en su relación con Dios. Al mismo tiempo, Él no rechaza las cosas materiales, sino que nos invita a verlas con una nueva perspectiva, como instrumentos para servir, no para poseer. En un mundo que valora el éxito material, este mensaje es especialmente relevante. Vivir con una actitud de desprendimiento nos libera de la ansiedad y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y nuestro servicio a los demás. El poder de la providencia divina en los detalles. La forma en que Jesús provee para el tributo, pidiendo a Pedro que saque una moneda del pez, es una revelación clara de la providencia divina. Este milagro nos recuerda que Dios se ocupa de cada detalle de nuestra vida, aunque nuestras necesidades materiales puedan parecer insignificantes o fuera de lugar. En medio de la espiritualidad, Dios se preocupa por cada uno de ellos. La enseñanza aquí es que, si Dios se preocupa por algo tan pequeño como una moneda para el tributo, cuanto más se preocupará por nuestras necesidades más grandes. Este acto de providencia divina nos invita a confiar en que Dios está al tanto de nuestras necesidades diarias, incluso las más pequeñas. Muchas veces, nos preocupamos por lo que nos falta, pero este pasaje nos recuerda que Dios proveerá de manera sorprendente. La vida cristiana no debe ser una vida marcada por la ansiedad o el temor a la escasez, sino por una confianza plena en la bondad y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Vivir con esta confianza no solo nos da paz, sino que también nos libera para vivir generosamente, sabiendo que no estamos solos en nuestras necesidades. La lección de humildad, un llamado a servir a los demás. La actitud de Jesús al pagar el tributo es también un modelo de humildad. Él, quien es el Hijo de Dios, no se considera por encima de las normas que rigen su comunidad, sino que opta por cumplirlas para evitar conflictos innecesarios. Esta humildad de Jesús
Al estar dispuesto a someterse incluso a algo que no le era obligatorio, muestra su amor por los demás y su deseo de no ser una piedra de tropiezo. Nos invita a vivir con una humildad que nos permita poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, buscando siempre el bienestar común. La humildad cristiana no es una humildad de sumisión pasiva, sino una humildad activa, que se expresa en el servicio y la disposición a dar sin esperar nada a cambio. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado a los demás. Como cristianos, estamos llamados a no buscar reconocimiento ni poder, sino a servir a los demás de manera generosa, sabiendo que, a través de ese servicio, reflejamos el amor de Cristo al mundo. La confianza en los planes de Dios a pesar de las circunstancias. La fe en los planes de Dios es otro tema central en este pasaje. Los discípulos no comprendían el plan divino, ni la razón por la cual Jesús tenía que sufrir. Pero, a pesar de su incomprensión, Jesús les muestra que todo forma parte del plan divino de salvación. Este aspecto de la vida cristiana invita a cada uno de nosotros a confiar en los planes de Dios, incluso cuando esos planes no se alinean con lo que deseamos o entendemos. Vivimos en una sociedad que constantemente busca respuestas inmediatas y soluciones rápidas. Sin embargo, la vida cristiana nos invita a caminar en fe, sabiendo que a veces los planes de Dios no se comprenden al instante. Cuando enfrentamos dificultades o momentos de confusión, podemos aprender de este pasaje a confiar en que Dios tiene un propósito perfecto, incluso cuando no vemos todo lo que está sucediendo. La fe no se trata de entender todo, sino de confiar en que el plan de Dios es bueno, incluso cuando el camino es difícil. El desafío de vivir con responsabilidad cristiana. El pago del tributo por parte de Jesús. También resalta la responsabilidad cristiana en el mundo. Vivir según los principios del reino no significa rechazar las responsabilidades terrenales, sino integrarlas en nuestra vida espiritual. Jesús nos muestra que no podemos vivir una fe aislada de la realidad del mundo, sino que debemos ser responsables, cumplir con nuestras obligaciones y al mismo tiempo ser testigos del amor y la justicia de Dios. Este desafío de vivir una fe responsable no se refiere solo a las obligaciones religiosas, sino también a nuestras responsabilidades civiles y sociales. Los cristianos estamos llamados a ser ciudadanos responsables en este mundo, comprometidos con la justicia, la paz y el bienestar común. Vivir nuestra fe en todas las áreas de la vida significa actuar con integridad, ser responsables en nuestras relaciones, en el trabajo y en nuestras interacciones sociales. La sabiduría de Dios en los detalles de la vida. El milagro del pez con la moneda no es solo un milagro de provisión, sino también un milagro de sabiduría divina. La forma en que Jesús resuelve la situación, usando un pez para encontrar el tributo, nos muestra que la sabiduría de Dios es infinita y puede manifestarse incluso en los más pequeños detalles. Lo que parecía ser una necesidad cotidiana se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en lo ordinario. La sabiduría de Dios está disponible
Para todos los que buscan su guía en la vida diaria. Como cristianos, debemos aprender a ver a Dios en los detalles, a buscar su sabiduría en cada situación. Y a confiar en su dirección incluso cuando las respuestas no parecen evidentes a simple vista. La provisión divina en los momentos de necesidad. El milagro de la moneda en el pez. También nos recuerda que Dios provee en momentos de necesidad, aunque de manera sorprendente y no convencional. No siempre sabemos de dónde vendrán los recursos, ni cómo se solucionarán nuestras dificultades. Pero la enseñanza aquí es que Dios sabe lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. La moneda en la boca del pez simboliza cómo, en medio de cualquier escasez o preocupación, Dios es capaz de proveer de formas que no podríamos haber imaginado. Este principio no solo se aplica a las necesidades materiales, sino también a las espirituales. A menudo nos encontramos luchando con la falta de paz, el estrés o la ansiedad, y nos preguntamos, ¿cómo podemos encontrar consuelo o restauración? Sin embargo, tal como Jesús mostró a sus discípulos, la respuesta a nuestras necesidades está en confiar plenamente en la provisión divina, sabiendo que Él proveerá lo necesario para nuestra paz y bienestar. El valor del obedecer sin cuestionar. La obediencia de Jesús al pagar el tributo no fue simplemente un cumplimiento de una obligación externa, sino una muestra de obediencia confiada y desinteresada. Jesús no se detiene a preguntarse si realmente es justo o necesario pagar el tributo, sino que, con total humildad y confianza, obedece el mandato sin cuestionar. En este acto, nos enseña que la obediencia no debe basarse en la lógica humana, sino en la confianza en la sabiduría divina. Cuando obedecemos a Dios, no siempre comprendemos el porqué de sus mandatos o lo que Él está pidiendo de nosotros. Sin embargo, en la vida cristiana, la obediencia se convierte en una prueba de confianza en su voluntad. Aprender a obedecer sin cuestionar es una invitación a ponernos en las manos de Dios, aceptando que su plan es siempre mejor que el nuestro, incluso cuando no podemos ver la imagen completa. El acto de humildad como lección para los líderes cristianos. Al pagar el tributo, Jesús nos muestra una lección de humildad muy profunda, especialmente para aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en la iglesia o en la sociedad. El acto de no aprovecharse de su posición y, en cambio, someterse a la regla humana, es un modelo claro de cómo los líderes cristianos deben comportarse, siendo siervos antes que señores, y poniendo siempre las necesidades de los demás antes que las suyas. El liderazgo cristiano no se basa en la imposición, sino en el servicio humilde, en actuar como el último y estar dispuesto a sacrificarse por el bien de la comunidad. En un mundo que a menudo valora el poder y el reconocimiento, Jesús nos enseña que el verdadero liderazgo cristiano se genera desde la humildad, desde la capacidad de poner a otros por encima de uno mismo, y no desde la arrogancia ni la búsqueda de privilegios. El ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria. La lección más clara que podemos extraer de este pasaje es la sencillez con la que Jesús vivió su vida. A menudo buscamos respuestas complejas para las dificultades que enfrentamos, pero Jesús nos muestra que el camino hacia la paz y la obediencia está en los pequeños actos de fe y confianza.
Al hacer frente al tributo, Jesús no necesitaba mostrar su poder o desafío, sino que se sometió de manera tranquila, dejando que la voluntad de Dios se cumpliera en todo lo que hacía. Cada aspecto de la vida cristiana está llamado a reflejar esa misma sencillez. No se trata de hacer grandes gestos, sino de vivir con coherencia y humildad en lo cotidiano. La vida cristiana no está en lo espectacular, sino en lo que parece común, como la obediencia en los pequeños detalles, la atención a las necesidades de los demás, y la humildad para cumplir lo que Dios pide, sin esperar reconocimiento. La obediencia, un testimonio de fe viva. La obediencia a Dios nunca es solo una acción aislada, sino un testimonio vivo de nuestra fe. Cuando obedecemos a Dios, estamos declarando al mundo que confiamos en su palabra, que confiamos en su plan para nuestras vidas. La obediencia no se basa únicamente en las acciones externas, sino en el corazón que las motiva. Un corazón que sabe que Dios nunca nos guiará hacia algo que no sea para nuestro bien y su gloria. El acto de obedecer a Dios, por más simple que sea, es un testimonio poderoso de nuestra relación con Él. En la vida cristiana, obedecer es vivir de acuerdo con lo que Dios ha revelado, y es el camino hacia una vida plenamente transformada. No hay mayor testimonio de nuestra fe que actuar conforme a la voluntad de Dios, especialmente cuando esa voluntad va en contra de nuestra naturaleza o deseos personales. El precio del reino, un llamado al sacrificio personal. En este pasaje, la obediencia de Jesús a las normas humanas, a pesar de ser el Hijo de Dios, nos habla del precio que tiene pertenecer al reino de Dios. No es un reino que se consiga por privilegios o por méritos personales, sino un reino que exige sacrificios. Jesús, al pagar el tributo, no solo demuestra su humildad, sino que también nos recuerda que, para vivir plenamente en el reino de Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras comodidades, a nuestros propios intereses y, sobre todo, a nuestra soberbia. El llamado al sacrificio es inherente al camino cristiano. El reino de Dios no es un reino de opulencia y poder mundano, sino de servicio, sacrificio y entrega. Cuando seguimos a Cristo, debemos estar dispuestos a cargar con nuestra cruz, como Él lo hizo, sabiendo que el sacrificio siempre tiene un propósito superior. El sacrificio cristiano no es por sufrimiento inútil, sino por amor a los demás y por un amor inmenso a Dios. Este sacrificio puede presentarse de muchas formas en nuestra vida diaria, desde pequeñas renuncias hasta grandes decisiones que implican costos personales. Sin embargo, lo que nos garantiza este sacrificio es que, a través de él, participamos de la victoria de Cristo. Una victoria que es tanto personal como universal. El reino de los cielos, una realidad presente y futura. Al vivir nuestra fe cristiana, debemos tener claro que el reino de los cielos no es solo algo que esperamos en el futuro, sino una realidad que ya ha comenzado a hacerse presente en nuestras vidas. Jesús nos invita a vivir con la certeza de que, al seguirle, ya estamos participando de su reino. Sin embargo, vivir en el reino de los cielos en la tierra requiere una vida que refleje sus valores, no solo en momentos de culto, sino en todas nuestras acciones diarias. Cuando Jesús habla de la resurrección,
Está invitando a los discípulos a mirar más allá del sufrimiento presente hacia una realidad futura. Un reino eterno en el cual no habrá sufrimiento ni muerte. Pero la promesa de este reino no es solo una esperanza futura, sino una fuerza transformadora en el presente. Vivir según los valores del reino de Dios significa vivir con esperanza y alegría, a pesar de las circunstancias. Vivir el reino hoy, aunque imperfectamente, es la manera en que nos preparamos para participar plenamente de él en la eternidad. La fe que transforma, de la tristeza a la esperanza. La tristeza de los discípulos cuando escuchan el anuncio de la pasión de Jesús es un reflejo de nuestra propia humanidad ante el sufrimiento. El ser humano tiene una tendencia a ver el sufrimiento como un fin en sí mismo. Algo que es difícil de aceptar o comprender. Sin embargo, la fe cristiana nos invita a entender que el sufrimiento no tiene la última palabra. Lo que parece una derrota, en el plan de Dios, es la antesala de una victoria mucho mayor. En nuestras vidas, el sufrimiento puede presentarse de muchas formas. Desde pérdidas personales hasta situaciones de dolor físico o emocional. Sin embargo, el llamado cristiano es a no ver el sufrimiento como el fin de nuestra historia, sino como un medio a través del cual somos transformados. La fe cristiana nos enseña a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer en amor y en humildad. Y, lo más importante, como un camino hacia la esperanza de la resurrección. La tristeza momentánea de los discípulos se convierte en alegría cuando comprendemos que, en Cristo, el sufrimiento siempre lleva a la esperanza. Viviendo la fe con humildad y responsabilidad. La humildad que Jesús demuestra al pagar el tributo, a pesar de no ser necesario para él. Es un recordatorio de que la vida cristiana está marcada por la humildad, no solo ante Dios, sino ante los demás. Vivir la fe con humildad no significa ser sumiso o débil, sino reconocer que somos criaturas limitadas, que dependemos completamente de Dios para todo lo que somos y tenemos. Este tipo de humildad nos invita a vivir con responsabilidad. No solo frente a Dios, sino también frente a nuestra comunidad y el mundo. La humildad cristiana también se traduce en una vida de servicio. Jesús, en su vida, nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, la riqueza o el reconocimiento, sino en la capacidad de servir a los demás con amor genuino. Vivir la fe con humildad implica reconocer que no somos superiores a los demás, que somos llamados a servir y a entregar lo que tenemos, ya sea tiempo, recursos o habilidades, por el bien de los demás. Esta humildad, combinada con responsabilidad, nos lleva a construir un mundo más justo, más amoroso y más lleno de paz. La fe que nos impulsa a la acción. La fe cristiana es una fe activa, que se vive y se pone en práctica. No es suficiente con creer, sino que debemos actuar según nuestra fe. La obediencia de Jesús al pagar el tributo nos muestra que la fe genuina lleva a la acción. No solo debemos creer en el reino de Dios, sino vivirlo en nuestra vida diaria. La vida cristiana es un testimonio de que el amor de Dios es real. Y tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. La fe activa implica comprometernos con el mundo que nos rodea. A veces, esto significa cumplir
con nuestras responsabilidades sociales y civiles. Como lo hace Jesús al pagar el tributo. Pero también puede implicar tomar decisiones difíciles. Como perdonar a quien nos ha hecho daño. O luchar por la justicia en situaciones de opresión. La fe cristiana no es pasiva, sino que nos llama a ser agentes de cambio en el mundo. Actuando con valentía y con el amor de Cristo. En todas nuestras decisiones. La providencia divina y nuestra confianza. El milagro del pez que trae la moneda. Es un recordatorio claro de que la providencia divina está presente en los detalles de nuestras vidas. Este milagro, aunque pequeño en apariencia, nos revela que Dios se ocupa de nuestras necesidades. De manera asombrosa y sorprendente. Muchas veces, nos encontramos preocupados. Por el futuro, por la escasez o por los desafíos que enfrentamos. Pero este pasaje nos invita a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. Este acto de fe y confianza en la providencia divina nos invita a vivir sin ansiedad, sabiendo que, al igual que Jesús confió en el Padre en su misión, nosotros podemos confiar en que Él se encargará de nuestras necesidades. Esta confianza no significa que debemos ser irresponsables o que debemos esperar que todo se resuelva sin esfuerzo de nuestra parte, sino que debemos caminar con la certeza de que Dios proveerá y que nada escapa a su voluntad y cuidado. El llamado a vivir con esperanza eterna. El mensaje de la resurrección que Jesús anticipa a sus discípulos está lleno de esperanza. En el contexto de la pasividad, la confusión y el sufrimiento, Jesús les recuerda que Él resucitará al tercer día. Este anuncio no solo es una predicción de un evento futuro, sino una promesa de que, en Cristo, el sufrimiento no tiene la última palabra. Como cristianos, estamos llamados a vivir con la esperanza de la resurrección, a mirar más allá de las dificultades temporales, y a vivir con una confianza eterna en el amor y la salvación de Dios. La esperanza cristiana nos permite enfrentar las pruebas de la vida con una perspectiva diferente. No nos dejamos vencer por las adversidades, porque sabemos que, al final, seremos resucitados a una vida nueva. Esta esperanza nos da paz en medio de la tormenta, porque sabemos que nuestro futuro está asegurado en Cristo. La esperanza no es solo una espera pasiva, sino una esperanza activa que nos impulsa a vivir con alegría, gratitud y fe en medio de las dificultades. El testimonio cristiano, vivir en la esperanza de Cristo. Finalmente, la vida cristiana es un testimonio del reino de Dios. Al vivir nuestra fe con humildad, obediencia, sacrificio y amor, estamos dando testimonio de la esperanza cristiana a los demás. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir para el reino de Dios. Un reino que no es de este mundo, pero que se manifiesta a través de nuestras acciones cotidianas. Al vivir con esperanza, amor y fe en Cristo, somos luz en un mundo que necesita desesperadamente de esos valores. Este testimonio no se limita solo a palabras, sino que debe ser visible en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando vivimos como verdaderos discípulos de Cristo, reflejamos su amor y su resurrección al mundo. Este es el llamado cristiano. Vivir de tal manera que otros vean a Cristo en nosotros
y deseen conocer la esperanza. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.